Ay, los enamorados. Cuando hay dos personas que se aman, cuando hay dos personas que se disfrutan el uno a la otra, esas personas que viven en el amor, eventualmente incluso hasta se van pareciendo mucho físicamente. No solamente adquieren los mismos rasgos, no solamente adquieren los mismos comportamientos, la misma forma de reaccionar, sino que también incluso físicamente se empiezan a parecer. Tienen los mismos gustos, la misma forma de vestirse, los mismos gestos, empiezan a parecerse. No sé si te ha tocado ver que cuando ya hay personas que viven mucho tiempo un matrimonio feliz, hasta parece como si fueran hermanos. ¿Por qué? Porque el amor transforma a la persona en el ser amado. En el matrimonio, hablando del matrimonio cristiano, claro está. En el matrimonio cristiano no solamente se comparten los bienes materiales, sino toda la vida. Cuando dos personas se casan, todo lo de una persona le corresponde también a la otra. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ya no viven aislados, ya no viven separados, sino que todo lo van a tener en común. Incluso la vida se empieza a vivir de manera común. Ya no son dos, son uno. ¿Por qué digo esto? Porque en esta lectura, la octava lectura de esta noche, o la primera lectura del Nuevo Testamento, nos habla de los efectos, de las consecuencias, del resultado de vivir una vida con Cristo, que es mucho más íntimo y más estrecha la relación que la que un matrimonio pudiera tener. Escuchemos con atención este texto. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez y para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un texto muy precioso porque nos está hablando de los efectos que tiene en nosotros el vivir en Cristo. Usualmente durante la Cuaresma estuvimos hablando que el aceptar a Cristo implica el renunciar a muchas cosas, y es cierto, no me malinterpretes. El aceptar a Cristo implica morir al pecado, implica morir a las tentaciones, implica morir a todo aquello que nos separa de Dios. Pero es que eso es bueno, porque cuando nosotros morimos a eso, quiere decir que somos libres, quiere decir que experimentamos la vida. La palabra muerte es una palabra muy fuerte, por eso la empleamos para el pecado. Jesús dice en el Evangelio, aquel que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Es decir, no podemos decir, voy a renunciar al pecado ahorita, en lo que hago mi primera comunión, en lo que me confieso, en lo que me caso, terminando la Pascua, ya después veré. No, eso es mentira, te estás engañando a ti mismo. La palabra morir al pecado, morir al hombre viejo, significa que ya no hay forma de volver atrás.
significa que ya lo has dejado. Pero las consecuencias de morir al pecado, de morir a esa vida vieja, a ese hombre viejo, es que tú nazcas a la vida. Ahora, esto es muy profundo y muy, pudiéramos decir, sorprendente, porque lo experimentas, no es solamente para entenderlo, sino para experimentarlo. Si en el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se casan, todo es común, el día que nosotros nos bautizamos, todo entre Jesucristo y nosotros va a ser común. Piensa en el matrimonio. Imagina que ella es muy pobre, tiene deudas. Él es millonario. Cuando se casan, las deudas pasan también a ser parte de él. Y el dinero de él también pasa a ser parte de ella. Alguien pudiera decir, ¡uy, qué buen negocio! Hay amor, hay amor. El amor hace posible eso. Para él no es ningún sacrificio. Para ella simplemente se deja amar. Qué fácil, ¿no? Qué bonito. Piensa en esto. El bautismo es algo parecido. Todo lo hacemos común entre Jesucristo y yo, y el que se bautiza. De tal manera que en él yo también soy hijo de Dios. Como pudiéramos decir, ser un yerno, ser una nuera, que significa ser hijo de los padres de él. Bueno, nosotros somos hijos de Dios cuando nos unimos a Jesús, quien es hijo de Dios. Él es el único hijo y yo soy hijo cuando estoy en Jesús. En esta relación de bautismo, ¿qué es lo que yo le doy a Jesús? Mis pecados. ¿Y qué es lo que Él me da? El perdón de mis pecados. Pero, ¿en qué momento yo me uno a Él? En el bautismo. Pero no pienses que es aquello mágico que se te da en la cabeza y agua y ya. No, eso es pensar de esa manera es muy pobre. Ese es el compromiso, el arranque de vivir en santidad. La pregunta es, ¿verdaderamente estamos viviendo nuestro bautismo? Porque si estamos viviendo conscientemente a nuestro bautismo, no solamente estamos renunciando al pecado, sino que estamos aceptando la vida que Jesús nos ofrece. Y si aceptamos esa vida, la gracia, la vida filial de adopción de hijos, voy a vivir como hijo. Lo digo de manera de caricatura. Aquella mujer que se casa con el hombre millonario, con el príncipe, ya no vive como pobre. Ahora vive como princesa, como reina. Ya no vive preocupada por las deudas. Bien, el que es bautizado en Cristo ya no vive bajo la ley del pecado. Ya no vive esclavo, ya no vive en la amargura, ya no vive bajo el miedo. Ahora vive bajo la gracia, bajo la libertad, bajo la dignidad de ser hijos de Dios. El bautismo, alguien pudiera decir, pero es que a mí me bautizaron cuando yo era pequeño. No recuerdo mi bautizo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Por eso, ahora de adulto, adentro de la iglesia, hay muchas ceremonias donde tú renuevas tu bautismo. No tienes que ir a bautizarte de nuevo, eso es absurdo. Lo que tienes que hacer es vivir tu bautismo y eso es renovar tus promesas. En esta noche se renuevan las promesas bautismales. ¿De qué te serviría volver a bautizarte si como quiera no lo vas a vivir? Lo que se trata es que vivas el bautizo. Es como si alguien te diera un cheque por una cantidad muy grande para que vayas y lo cobres en el banco y no lo cobras. ¿De qué te sirve tener el cheque si no lo cobras? No, es que me lo dieron cuando yo era muy pequeño, mejor que me den otro ahora que ya estoy grande. Te dan otro cheque y luego, ¿de qué te sirve si no lo cobras? No, lo que tienes que hacer es vivir el bautismo, cobrar ese cheque que se te dio ahí cuando eras pequeño y vivirlo. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Algunos
Lo más triste es de que aquella doncella, aquella mujer que se casa con el príncipe, sería demasiado triste y absurdo y tonto que se case con semejante príncipe, con el rey, y ella siga viviendo en la miseria, en la pobre, toda andrajosa. Eso no puede ser. Lo correcto es que ella acepte todo lo que le da el príncipe y que lo ame y que viva como una princesa. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. No puedes vivir y seguir viviendo en el pecado. Eso sería absurdo. Lo que tenemos que hacer es aceptar el perdón, el amor. Ahora alguien me va a decir, pues yo lo acepto y luego sigo igual. Para que tú aceptes el amor de Dios en tu corazón, tienes que sacar de tu corazón todo pecado. Y eso significa morir al hombre viejo para poder resucitar con Cristo. Cuando tú tienes esa experiencia, cuando eres capaz de renovar tu bautismo, tus promesas bautismales, en ese momento es cuando tú empiezas a saborear desde aquí la vida eterna. ¿Por qué? Porque sabes que esto es solamente un ensayo. Lo verdaderamente importante es el resucitar con Cristo. Preguntas que pudiéramos hacernos para reflexionar este texto es: ¿estoy consciente de mi bautizo? ¿Sé lo que el bautizo me compromete y lo que adquiero? Tercero, ¿estoy viviendo el día de hoy como hijo de Dios? No esperes mucho para renovar tus promesas bautismales. No esperes para cobrar ese cheque. Tampoco esperes recibir otro cheque. Lo que tienes que hacer es cobrarlo y vivir como hijo de Dios.